Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes a todos mis grandes amigos que me están viendo por este medio. Con mucho cariño estoy haciendo todo esto de hacer actos de conciencia, actos de reflexión, actos de análisis, porque realmente no veo que lo hagan por otros medios. Uno no ve que a nivel educativo se manejen estos temas, aunque yo estudié filosofía, estudié psicología, pero no se hacían este tipo de reflexiones. Ahora ya tenemos medios para difundirlo y yo me veo en la necesidad de aportar algo sobre todo este proceso conciencial y también el vínculo con la psicología transpersonal. Hoy voy a manejar un tema que lo hago con mucho respeto. Hablo de mi experiencia. No quiero lastimar absolutamente a nadie. Simplemente hablo de una experiencia que tuve muy interesante con el hecho de que mi padre hace 7 años cambió su estado material por un estado súper agradable que se llama espiritual. ¿Cómo doy evidencia de este hecho? De que en ese estado espiritual se encuentran súper bien. Porque mi padre ha tenido o tuvo 2 momentos donde conoció esta experiencia. La primera, yo estaba muy pequeños, nosotros somos 4 hermanos, estábamos muy pequeños, de 3, 4, 5, 6, 7 años. Y mi padre pues tuvo problemas con presión arterial, con el corazón, una cantidad de enfermedades y tuvo una muerte, le declararon la muerte por unos instantes, por unos momentos. Y nosotros nos aproximamos a esa camilla donde colocan las personas que han fallecido y le tocábamos los pies y muy impresionados porque estábamos pequeños, llorábamos al ver a nuestro padre ahí. Y nos sucede un fenómeno muy especial y muy curioso, que después de unos minutos mi padre recupera ese espíritu ingresó a su cuerpo y vuelve otra vez y se levanta. Vuelve a la vida, prácticamente. Cuando mi padre pasaron unos 10 años, empecé a dialogar con él qué sucedió. O sea, que yo tenía inquietud por darme cuenta qué es lo que experimentó él. Y él me dijo, mijo, es una palabra muy común en Colombia, mijo, que quiere decir hijo mío. Me dijo, yo estuve viéndolos a ustedes. Yo estaba observando mi cuerpo que estaba ahí y los estaba observando a ustedes, pero aparte de mi cuerpo. Pero también vi un túnel y también vi unos sitios fascinantes donde estaba la gente querida, la gente que ya había fallecido, por ejemplo el padre de él y el hermano de él y muchos familiares los vio. Pero había una tranquilidad, había una paz, había una alegría, había una armonía. Y me comentó que hasta escuchó música que en la vida normal era bailable, la escuchó en forma de música filarmónica. O sea, como si fuera que estuviera en un concierto, de música filarmónica, muy agradable. Dice, yo estaba en un ambiente tan agradable que no quería volver. Pero claro, después observo que ustedes estaban llorando cerca a mi cuerpo, me estaban tocando los pies y me dio un sentimiento impresionante de pesar y de verlos tan pequeños, porque estábamos muy pequeños. Y quise regresar y le pedí a la creación que me diera la oportunidad de regresar y ¡prum! Ingresé y regresé. A ver, ¿por qué comento esto? Porque científicamente se ha comprobado, se ha hecho análisis de personas que han estado en estado de coma y los médicos hacen todo lo imposible por recuperarle su vida. Y es impresionante ver a la gente que cuando regresa se enojan. Se enojan con el médico y le dicen, yo no quería volver, estaba en un sitio tan agradable, tan tranquilo, tan armónico, tan feliz, tan equilibrado, en un sitio de paz y de silencio, que yo no quería volver a esta turbulencia de vida.
¿Y por qué me trajo? Y se enojan con el médico. Estoy hablando cosas reales, cosas científicas donde las personas experimentan ese cambio cuando salen de su cuerpo a un mundo espiritual, energético, del cual todos vamos a volver. Por eso se habla de volver a casa, volver al estado natural de donde hemos venido, donde nos hemos incrustado en este cuerpo y donde vamos a dejar ya nuestro cuerpecito, porque hay que dejarlo, porque cumple su misión, y regresamos a casa, volvemos a ese estado tan agradable y tan hermoso espiritual. Por eso nosotros, cuando hacemos los estados de meditación, tratamos de impregnarnos un poco de ese estado, que es el estado real de nuestro ser, nuestro estado de tranquilidad y de armonía, de felicidad, y uno lo disfruta. Por eso cuando se evalúan a nivel de escáner y a nivel de alta tecnología, que eso se hizo con un gran científico que ahorita está viviendo en el Tíbet con los monjes, y que era un científico y se vinculó al mundo espiritual francés, observaron en el escáner que su cerebro estaba en un gozo total. En los estados de meditación entró a unos gozos total donde sus glóbulos reportaban como si estuvieran haciéndole cosquillas en forma extrema. Estaba en un gozo total cuando ingresaba al estado de meditación y de silencio, porque ingresa la frecuencia de la armonía y de la creación. Yo sé que nosotros siempre estamos viviendo de acuerdo a unas creencias aprendidas, incrustadas. Yo hago un recuerdo, y esto lo consultaba y me acordé también, cuando estaba en la época de mi abuelo, yo recuerdo de que le pagaban a una persona para que llorara en el entierro. Y la persona que no era nada, no tenía nada que ver con la persona fallecida, lloraba y deprimía a todos los demás. Y metía unos gritos impresionantes, y había otro que rezaba con una camándula. O sea, era como una especie de obra de teatro, para que la gente se motivara a sacar ese sentimiento, porque la gente iba normal, pero al ver llorar ese tipo con tanta vitalidad y con tanta angustia, pues uno se deprimía, pero realmente era el personaje que hacía eso. Lloraba en los entierros, en los velorios, y yo me acuerdo de eso, que también en el camino, cuando llevaban el féretro, lo hacían. En mi tierra hacían eso. Y lógicamente todo ha ido cambiando, pero a nosotros nos siguen hablando de que la muerte es dolorosa, de que la muerte es una pérdida, de que la muerte son estados, y más que todo el mundo religioso, son estados de incertidumbre, porque posiblemente vamos al infierno y los que se portaron mal van al infierno y los que portaron bien van al cielo y nos van a juzgar. Y no, señor, ninguno ha reportado esos estados. Los estados a nivel científico es de tranquilidad, y al fin y al cabo la creación no juzga a nadie, simplemente uno repite el proceso cuando no aprovechó esta vida, esta experiencia de vida. Entonces, volvamos a la época antigua. Luego todo se ha ido transformando, lógicamente, pero seguimos con esa idea, porque son ideas aprendidas, son programas inconscientes aprendidos, de que cuando hay la pérdida, entre comillas pérdida, porque nadie se pierde, la persona simplemente se transforma, la persona va a estar, los que están en vida, sufriendo porque no se ha perdido un ser querido, así lo llamamos. Cuando estamos en un mundo un poquito más de inconsciencia, lo vemos de esa forma, pero cuando estamos en el mundo de la conciencia, nos damos cuenta realmente, ya esto está demostrado, que pasamos a un mejor estado. Mi padre decía que él le dio angustia, mucha angustia de vernos llorar. Entonces, cuando mi padre falleció por segunda vez, que ahí sí falleció realmente, que ya era mayor, yo recordé estas palabras de él, se las recordé a mi madre, que mi madre en el momento en que que le dimos la noticia del fallecimiento, porque él estuvo en estado de coma, le dio daño de estómago, diarrea, dolor de cabeza, estaba en estado prácticamente degenerativo, y yo ingreso y le explico lo que sucede, que realmente lo que se dio es un cambio de estado a una mejor circunstancia, y lo comprendió y lo asimiló. Y fuimos al sepelio con toda la tranquilidad y con toda la armonía. Gracias a Dios, porque era una persona mayor, comprendió todo lo que yo le expliqué. Pero mis familiares se enojaron conmigo.
que esto es muy curioso, que porque ese no era el procedimiento natural. Mire cómo estamos viendo cuando somos inconscientes las cosas. Que el procedimiento natural era de dolor, de sufrimiento, de gritos, de vomitar, de caerse al piso, de tirarse encima del ataúd, de hacer una cantidad de cosas tradicionales que son las creencias. Entonces, que yo qué había hecho con mi madre, me dijo el familiar, para tenerla tranquila. Y simplemente mi madre estuvo en conciencia y la acompañé. Y prácticamente fuimos al sepelio del cuerpo de mi padre con todo el respeto y el honor que merecía y recordando sus propias palabras. Él está en el mejor estado. Cuando una persona cambia de forma, lo que nosotros le decimos murió o falleció, es un cambio de forma, va a un mejor estado. Entonces nosotros tenemos que, por favor, entender esto, colaborar en el proceso de transformación a un mejor estado, comprendiendo que en ese mejor estado está esa persona. Prácticamente su cuerpo ya llegó a una vejez, a una vida adulta y tenía varias enfermedades y estaban en estados degenerativos y no podía recuperar, su cuerpo ya no tenía forma de recuperarse, entonces cambian a un mejor estado. La creación es tan fantástica que les dan la oportunidad del cambio. Pero comprender, y yo lo tengo muy claro por experiencia propia, que cuando la persona está en el estado espiritual, está en mejores condiciones que nosotros. Esto lo tenemos que comprender. Entonces no tenemos por qué estar sufriendo, llorando o lamentándonos, o como dice el inconsciente colectivo, lo lamento mucho por tu pérdida. No ha perdido, ha ganado. Se ha transformado en un mejor estado. Esto lo estoy comentando porque sé que en estos momentos estamos con varios amigos y varias amigas que están teniendo estos momentos, están experimentando lo que yo ya experimenté también y de la cual recuerdo con mucho cariño a mi padre. Por eso, vivir en conciencia, ser un ser espiritual es lo mejor que yo puedo tener para poder comprender estos cambios. Hemos regresado a casa cuando cambiamos el estado material a un estado espiritual. Y ellos están en un mejor estado, donde no necesitan absolutamente nada, todo lo tienen. Pero no quieren sufrir al vernos sufrir. Entonces, por favor, hagamos conciencia. Vamos a estar tranquilos cuando se den estos momentos. Y vamos a comprender, esto está demostrado, que vamos a acompañar esa transformación, pero que nos vamos a alegrar porque va a estar en mejores circunstancias. Y al fin y al cabo nos vamos a encontrar luego cuando estemos en nuestro estado real, nuestro estado espiritual. Todos nos vamos a encontrar en un estado de gozo. Mis señores y mis señoras, la creencia antigua, yo creo que es hora de transformarla. La creencia antigua de sentirse mal, sentir dolor, a no ser, que esto sí lo quiero recordar, que la persona en vida no haya disfrutado con su madre o con su padre o con sus hermanos. Por eso es tan importante en vida compartir intensamente y con amor todo lo que tenemos en el presente, vivir en el presente intensamente. Aquí involucramos a nuestros padres, nuestras madres, llamarlas, dialogar, comer, cenar, bailar, salir, porque si no queda un registro de sentimiento de culpa. Y eso se observa que cuando la persona cambia de estado, los que más lloran y sufren son los que tienen sentimiento de culpa por no haber disfrutado ese momento y esas circunstancias con sus padres. Entonces, en vida se hace y entendiendo que solo existe un presente continuo que hay que sacarle provecho. No se enfrenten, no se disgusten con sus familiares, con sus amigos. Entiendan todo esto. Esto es muy educativo. El proceso de transformación es un proceso educativo para comprender que en vida tenemos que disfrutar al máximo y que luego ellos están en mejores estados y que por favor permitámosle a ellos ir a ese estado de plenitud, de armonía, de paz, donde no necesita absolutamente nada, de gozo, con todo el amor, recordando y sabiendo que volvemos a encontrarnos en un estado no material. Nosotros somos espíritu, tenemos una espiritualidad y tenemos un cuerpo físico también. Y el cuerpo físico tiene una etapa, es natural, por eso se dice que nacer es morir y morir es nacer. ¿Qué significa? Cuando nacemos, morimos de nuestro estado, en cierto sentido, no material, espiritual, ingresamos a un cuerpo. Y cuando morimos, nacemos porque nacemos en espíritu. Y esto es más claro que el agua. En el mejor estado, en las mejores circunstancias, no se sientan mal, simplemente comprendan. Y respeto mucho lo que la gente vaya a interpretar con el video, lo respeto mucho, pero yo ya tuve esta experiencia.
Me insultaron porque le expliqué, le enseñé, le argumenté a mi madre con todo el amor las mismas palabras de mi padre. Y lo pasamos como debe ser, con todo el respeto, con todo el amor, con toda la alegría, con toda la comprensión, con toda la inteligencia, con toda la espiritualidad a ese personaje tan amado y que vamos a seguir encontrándolo cuando nosotros volvamos a nuestro estado natural. Los amo mucho, los quiero mucho. Hasta luego, gracias.